Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola, buenas tardes con todas y todos. Les damos la bienvenida a un programa más de Frente Radiosa. Como lo decimos semana tras semana, aquí agitamos la política, un espacio que evidentemente busca habilitar la discusión sobre coyuntura política, pero también discutir temas específicos de la vida institucional, de la vida pública de nuestro país. Recordamos a nuestra audiencia que salimos en vivo por el dial 95.3 FM y que pueden seguirnos también por nuestras redes sociales como Frente Radiosa. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. El día de hoy queremos dar continuidad a una discusión habilitada la semana anterior y que trata sobre un tema de profundo interés, sobre todo para la vida política de la capital Quito. La semana anterior discutíamos en relación a las condiciones políticas y este interés de un actor institucional de buscar la destitución del alcalde Pavel Muñoz por presunta infracción electoral. El día de hoy se ha llevado adelante la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral y queremos entonces dar continuidad a esta discusión. Estaré acompañado en la conducción por Isabel Díaz en un momentito. Y además, para hacer una discusión bastante más fluida, nos acompaña ya Emilio Uzcategui. Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Estuvo presente hoy en esta audiencia y con él conectaremos varios elementos de este tema. Por un lado, la cuestión jurídica específica, pero por otro lado, y sobre todo más importante, las condiciones políticas en las que se desarrolla este caso. Varias de las preguntas que queremos habilitar, queremos poner sobre la mesa con toda nuestra audiencia. No sé si vamos entonces con Isabel, si nos escucha en este momento. Vamos contigo, Isa, en esta introducción y regresamos con Emilio. Sí, claro, disculpen por los problemas de conexión. Entiendo que todavía no hemos saludado a nuestros auspiciantes, a todos quienes hacen parte de este programa, ¿verdad? Así mismo, Isa. Perfecto, entonces voy con aquello. Como les decía ya Yura, estamos aquí en Frente Radiosa. Hoy es lunes 4 de marzo, 6:06. Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del radio de Pichín, del dial de Radio Pichincha, 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. También nos escuchan en Santo Domingo y en parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Como siempre, los animamos a que comenten en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Frente Radiosa. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Y como decía ya, no queremos comenzar el programa sin antes agradecer a todas las personas que semana a semana colaboran con su trabajo para que esta transmisión llegue a ustedes. Creo que sin más podemos arrancar con el debate y darle la palabra a Emilio, que ya está ahí, lo veo. ¿Nos escuchas, Emilio? Sí, solamente un anuncio parroquial a propósito de la programación de Radio Pichincha. Queremos invitar a todos y a todas quienes nos siguen a seguir con la programación también de esta emisora. A las 7 de la noche tendremos el reprise de Voces Abiertas de América Latina, programa súper recomendado. Emilio, estamos ya contigo. Estuviste hasta hace poquito en la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral. Como para entrar en materia y poder explicar también a la ciudadanía que nos escucha, ¿cuál es la relevancia de el caso al que se han dado cita por una parte el denunciante personificado por el consejero de Participación Ciudadana Guarderas y por otra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que, digamos, ha levantado su defensa ante esta denuncia por presunta infracción electoral? ¿Qué significa para la ciudad? ¿Qué significa para las condiciones políticas también del país un caso como este? Bienvenido. Tienes la palabra, Emilio.
Hola, queridos Isa y Yura, siempre un gusto estar en Frente Radiosa. Pensé que ibas a decir anuncios parroquianos, porque vamos a hablar un poco de gobiernos regionales, pero en todo caso, un gusto estar aquí, compas. Muchísimas gracias por esa invitación. Es importante volver a hablar de la ciudad, no solo en términos de la gestión que está haciendo la alcaldía, sino en términos de política, de qué tipo de políticas se están tejiendo dentro de la alcaldía y qué tipo de políticas se están tejiendo sobre todo en torno a la gestión del alcalde Pavel Muñoz, que es una cuestión que me parece que hay que analizar un poco más a fondo. Respecto de la audiencia de hoy, yo creo que les puedo comentar es, a ver, quieren que les haga una pequeña cronología, porque es interesante, la verdad, se suscitaron eventos de lo más diversos. Lo primero fue que, sorprendentemente, vimos que los denunciantes, llegaron con un grupo de personas pequeño, pero sumamente agresivo. Sumamente agresivo. Miren, yo, como quien dice, uno se le hace la piel un poco de cuero cuando estás en política, pero lo que vimos hoy fue en realidad un grupo pequeño de gente que estaba con la consigna de incidentar, sobre todo en el acceso del TCE. Entonces, de esa forma nosotros pues ya veíamos mucho el tinte político. Y también esto obedece mucho a los pasos previos que nos llevaron a la situación de la audiencia de hoy. Tú tienes primero una denuncia en la cual se esgrimía ciertos argumentos jurídicos respecto de, escuchen esto es importante, del uso de bienes públicos para fines proselitistas. Esa era la denuncia inicial de Guardera, que en medio camino se terminó transformando en un directo y frontal pedido de renuncia por parte del consejero de Participación Ciudadana al alcalde de Quito. Entonces, esto también desnuda un poco las verdaderas intenciones que estaban detrás de esta iniciativa. Los argumentos jurídicos que se esgrimieron en la audiencia fueron claros, pero bastante incidentados. ¿Y a qué me refiero? La abogada de la parte denunciante solicitó que se altere el orden en el cual se presentaban las pruebas. Luego ella misma se confundió por esa solicitud y no alegó no haber tenido el tiempo suficiente para actuar las pruebas en los términos en los que a ella le hubiera gustado hacerlo. ¿Cuáles fueron los argumentos principales? Y a esto hay que también estar bastante atentos. Ellos lo que dicen es básicamente que el tiempo del alcalde es un bien público. Entonces, que si el tiempo del alcalde se ha empleado para hacer un spot político para la candidatura y de ese entonces la candidata a la presidencia Luisa González, eso sería un recurso de usos públicos. O sea, una manera bastante estirada de utilizar la norma. Dentro de estos, para probar estos argumentos, supuestamente se esgrimió cuestiones como que el trabajo del alcalde es del horario de 8 a 5. Pero claro, evidentemente tú no puedes saber cuándo se grabó un TikTok o cuándo se grabó un video. Entonces, fue un poco inaudito. También lo que se esgrimió de parte de los denunciantes es que los vehículos, el vehículo del alcalde, se había certificado las horas en las cuales había estado movilizándose el vehículo del alcalde, cuando pues pretendiendo generar un argumento a que ese día estuvo movilizándose el auto del alcalde, entonces como tal debió haber estado movilizándose para ir a hacer alguna producción y utilizar su tiempo como recurso público para hacer un spot de campaña. Ya, bueno, ya ven lo forzado del hilo de las cosas, ¿no? Entonces, claro, lo que decían es que como el vehículo del alcalde estaba con un salvoconducto que iba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, el día que fueron publicados, que fue publicado un video en TikTok, entonces necesariamente el alcalde debió haber hecho uso del vehículo institucional para ir a grabar un video que podría interpretarse como un spot publicitario para una candidatura y que podría recurrir en un tema de un uso de un gasto público para campaña publicitaria. O sea, esa manera más que para que ustedes tengan un poco cuál era la línea argumentativa de los denunciantes, ¿no? A la final la audiencia pues, después solicitó varias veces solicitó a la parte denunciante que respete los tiempos. Hubieron ahí algunos incidentes en torno al proceso causados por la abogada denunciante, por la abogada de la parte denunciante. Pero claro, a fin de cuentas, lo que se puede determinar, lo que es obvio que se puede determinar es que, primero, la fecha en la que se sube un producto comunicacional no es necesariamente la fecha en la que se graba.
evidente, lo cual es evidente para todos quienes alguna vez hemos hecho un late post en Instagram, pero imagínense que ese fue el nivel de la discusión y es lamentable porque a mí me hubiera gustado que la discusión se centre más allá en los conceptos más profundos de lo que implicaría la labor del alcalde y de las labor y de las funciones de un funcionario electo y la relación en torno a su partido político. Yo siento que hoy en esta audiencia se perdió una oportunidad para hablar de una democracia mucho más sustancial, pero bueno, estos fueron los argumentos que presentó la parte actora, que en mi criterio fueron absolutamente desvirtuados por el abogado de la defensa. Eso es lo que les puedo decir por el ámbito jurídico. El ámbito político tiene larga más tela que cortar, así que más bien como ustedes decidan seguir la conversación, compañeros. Muchas gracias, Emilio. Creo que has situado varios elementos que vale la pena recalcar. Por un lado, hacías ya alusión al carácter de las personas que se dieron cita hoy en la audiencia, un tanto violentas, decías tú, pero incluso pensando más allá del grupo de personas que puedan reunir para ir a apoyar en un caso como este, creo que también sería interesante seguir dialogando sobre todos esos intereses políticos, económicos que se ciernen atrás del pedido de guarderas, ¿no? Es mucho más, o sea, sabemos que hay actores que van mucho más allá de quienes estuvieron hoy presentes en la audiencia y que están interesados de alguna manera en desestabilizar a la alcaldía ciudadana, del alcalde, bueno, de Pavel Muñoz, ¿no? Acobijado además por la Revolución Ciudadana. Quizás sobre eso podríamos seguir conversando. Mira, yo ahí veo dos cuestiones, ¿no? La primera es que la intencionalidad misma de la denuncia es una clara apuesta por cobrar notoriedad política. Es decir, yo estoy convencido de que los denunciantes saben que su argumento, como ya les expliqué antes, jurídicamente es sumamente forzado, o sea, es descabellado, pero más allá de las razones jurídicas, yo siento que ellos esgrimen este tipo de acciones con el afán de ubicarse en la palestra pública como los contradictores del alcalde de Quito. Esto es una estrategia para cobrar notoriedad, o sea, eso resulta clarísimo. Ahora, yo también sí considero que lamentablemente detrás de esto, y esto me sorprende un poco, sí existen intereses respecto de que el municipio de Quito no tenga conducción. Es decir, la inestabilidad política del municipio de Quito, al parecer, favorece a ciertos actores. ¿Cuáles actores? Miren, yo ahí es donde se me complica un poco la discusión y se me complica un poco poner los puntos sobre las IES. Pues tú dijeras, bueno, los sectores empresariales, y yo lo que he visto son más bien sectores empresariales que saludan la intención del alcalde de invitarles a invertir en Quito. Veo una relación evidentemente sana para la ciudad, que mejora la situación económica y productiva de la ciudad, que es una relación frontal, totalmente abierta y transparente con los actores económicos de la ciudad. Eso me parece que está bien. Un alcalde tiene que hablar con absolutamente todos. Eso sí, poniendo el interés común por delante, que creo que de sobra es lo que ha hecho Pavel Muñoz. Así que yo no señalaría de una manera así tan directa quizás a los conglomerados empresariales de la ciudad, yo más bien le apuntaría a dentro del mismo municipio. ¿Y a qué me refiero con esto? En la ausencia de poder que se ha vivido tanto en las administraciones de Jorge Yunda como de Guarderas, lo que se ha visto dentro del municipio es que los mandos medios han pasado a tomar el poder de decisión del municipio. Ante una situación en que la cabeza no decide, no guía y no gobierna la institución, pues los mandos medios, constituidos muchas veces por funcionarios de carrera en algunos casos, han sido esos quienes han estado acostumbrados a tomar las decisiones y a ser el verdadero gobierno de la ciudad. Y esto evidentemente no tiene cabida real en una democracia, porque ellos no son los alcaldes, o sea, así de simple. Entonces, yo más bien, esto también ha generado ciertas dinámicas de poder y ciertos vínculos comerciales de algunos actores municipales con ciertos actores del sector privado, y yo que veo que el verdadero beneficio de que Quito no tenga autoridad viene más por ese lado. Es decir, no veo una conformación de un frente empresarial que no está de acuerdo con Pavel Muñoz, porque en realidad veo una agenda productiva que funciona, que es abierta, que es transparente y que ha sido saludada por muchos actores privados. Entonces, creo que más o menos viene de ese lado, ¿no? Viene de los desencantados de que exista autoridad en la institución municipal. Y esto evidentemente tiene que ponérsele un freno inmediato.
Quizás, si me permiten comentar algo al respecto, la semana pasada aquí en Frente Radiosa conversábamos sobre este mismo tema y Mauro Andino hizo una diferenciación que me parece importante volver a traer la colación, y es que hay intereses en el corto plazo, por ejemplo, de ganar notoriedad por parte de guarderas, o incluso como tú mencionas, Emilio, de volver a reconquistar ciertos espacios de poder por parte de mandos medios, pero en el largo plazo, decía Mauro, y creo que tiene razón en muchos aspectos, también tenemos que ver la dimensión política que tiene la alcaldía de Pavel Muñoz, la figura que se está construyendo, y contra ello estas agendas desestabilizadoras por parte de las derechas que de alguna manera quieren irrumpir y no dejar que acumule, que se construya o que de alguna manera se consolide un nuevo proyecto de ciudad desde la capital. No sé tú qué opinas al respecto, Yura. De eso lo que veo en el fondo es ese clásico, las clásicas barras bravas del odio, que eso se puede expresar desde las personas que les comentaba que estaban hoy en entrada del TCE hasta otros sectores mucho más altos que operan desde otros segmentos de la política y que claramente lo que ven en Pavel Muñoz es una amenaza ante el posible retorno del liderazgo de una agenda progresista. Eso es lo que yo veo como la configuración de las barras bravas de la derecha quiteña. Lo cual es absolutamente lamentable, ¿no? Porque han sido los primeros en hablar de democracia y son los primeros en atacar y vilipendiar a la democracia cuando los resultados no les son favorables. Entonces, yo veo que esta es una iniciativa que viene más de un lado bastante visceral. Claro que tiene, como tú bien has mencionado, claro que tiene una intención política y claro que hay una visión ideológica detrás. Es decir, no es una casualidad. Porque si ustedes ven, de hecho, un poco el accionar de los mismos denunciantes de la causa en contra del alcalde de Quito, existen abiertamente por parte de ellos pedidos de que se les haga llegar denuncias de la prefectura de la SUAY, por ejemplo, donde tú tienes a Juan Cristóbal Lloret, que también es exasambleísta de la Revolución Ciudadana. Entonces, lo que tú ves claramente es buscar atacar a un segmento del progresismo que desde lo local va consolidándose, va tomando fuerza y le va demostrando a la ciudadanía que la opción más humana para generar un desarrollo endógeno desde lo local es el progresismo. Entonces tú ves que el ataque va claramente en esas líneas. Evidentemente no se puede, si es un ataque con una visión eminentemente política, ¿no? Que ahí yo creo que ya no nace solo de guarderas. Yo veo ahí una agenda con actores mucho más amplia, una agenda en torno mucho a Construye, muy cercana quizás a las ex autoridades y quienes manejaban la política en la época de Lenín Moreno, cuya misión y cuyo único fin de ser y razón de existir es acabar con la revolución ciudadana y todo lo que parezca o ellos creen o consideren en su imaginación que es la revolución ciudadana, que ya ahí es una cuestión misteriosa de qué pensarán ellos que es la RC, pero como tú mencionas, sí hay un intentón, hay una visión política detrás. Es voy a atacar a los cuadros que pueden llegar a acumular dentro del progresismo. Es una manera de restar futuro. Entonces yo eso... Quizás sobre esto que planteas, Emilio, y a lo que quisiéramos volver también un poquito más adelante para, digamos, valorar la orientación política de esta causa judicial activada por el consejero Guarderas. Quizá la pregunta previa o quizá el análisis previo que merece es inclusive qué comprensión de la democracia existe en aquellos actores que a través de estos espacios llevan adelante este tipo de causas. ¿A qué me refiero? Hace pocos días quisiera citar una entrevista que se le hiciera a Guarderas en que se le plantea, pregunta, la audiencia por presunta infracción electoral contra el alcalde Muñoz será el lunes, es decir, fue hoy. ¿Qué cree que resolverá el juez? Preguntan a Guarderas. Y la respuesta de él no es menor y sostiene, eso me importa muy poco. Lo que está en juego no es la alcaldía de Quito, son las elecciones del 2025. La norma penaliza que una persona en su condición de funcionario haga campaña proselitista. Eso es lo que se pena con la destitución. Entonces, si a Muñoz se le dice, a pesar de que hizo una campaña clarísima, puede continuar en su cargo,
el mensaje que se da es que la ley vale gato. Cita textual. Entonces, con esto, Emilio, quizá antes de profundizar respecto a la dedicatoria, el direccionamiento que tenga este uso institucional de recursos, digamos, porque a la discusión que se le pueda dar termina por ser un proceso además de judicialización también de la política, en la que la Revolución Ciudadana tiene amplia experiencia como, digamos, como afectado, como, digamos, acorralado por este marco institucional también, que no es de esta coyuntura, sino que debería ser mirado también en una clave más amplia. Preguntarse, por ejemplo, qué otros actores políticos por una presunta causa similar han sido encausados, sino por esto que se planteaba y planteabas tú inicialmente, la vocación democrática selectiva de muchos actores políticos reconocidos en esta efervescencia institucional de la que gozan y en la que existe una asociación directa con hasta un carácter violento. Es decir, las condiciones democráticas me son útiles y me son beneficiosas en la medida en la que puedo obtener un rédito político, y si no, no hay miedo, digámoslo así, abierto a la confrontación y a la violencia política que tú planteabas. Y por eso quizá el sentido de este programa guarda relación con ese escenario de 2015 de las banderas negras asociadas a que ya las condiciones democráticas no me gustan, entonces quiero forzar, ¿no es cierto? Quiero tomar por la fuerza condiciones en las que no me siento identificado. Y lo que se lee a todas luces básicamente es que este consejero, a través de su espacio institucional del que accede de manera además indirecta, porque los últimos consejeros accedieron por votación popular a través de la última reforma en la consulta popular pre-2024, pre-2023. Este consejero ni siquiera accedió por vía democrática. Entonces, hay una visión bastante selectiva en ese entorno. Ahora, tú has dicho, y antes de cerrar con esta idea, tú has dicho quién está finalmente fortaleciendo o robusteciendo esta causa. Has dicho el empresariado no, hay un empresariado que está contento con el nuevo marco democrático que atraviesa la ciudad, los gestos que ha dado el alcalde Muñoz en relación a la apertura, una gestión amplia que busca la inversión, que busca la generación de riqueza. ¿Preocupa o da curiosidad al menos esta idea que has puesto sobre la mesa respecto el municipio es una cosa tan grande que incluso podría tener una agenda a nivel de mandos medios que, digamos, insiste o es un caldo de cultivo para que no se quiera someter a la voluntad popular de una autoridad electa como Pavel Muñoz? En tu rol también de fiscalizador, como concejal de Quito, ¿qué puedes observar o qué has observado que fortalezca esta idea que has puesto sobre la mesa y que parece no menor? Yo veo una complicación en la dinámica de funcionamiento interno del municipio, y es la lógica del eterno no se puede. ¿A qué me refiero con esto? Planteamos un problema, me invento, regularización de barrios. La regularización de barrios tiene estos pasos, y hemos identificado estos problemas, se puede simplificar así. No, no se puede, o sea, es la eterna lógica de mantener el municipio sin brindar realmente los servicios y sin las capacidades que realmente puede tener. Y como tú bien has mencionado, el municipio es una maquinaria enorme, ¿ya? En ese sentido, las dinámicas de poder que se van gestando en el municipio son muy particulares, ¿ya? Súmale esto el factor que dentro del municipio de Quito tú tienes una gran mayoría de funcionarios de carrera, que miren, esto no es ni para bien ni para mal, sino que el hecho de que seas funcionario de carrera implica necesariamente que tus funciones llegan a un cierto nivel y que tú estarás a disposición de la línea política y del proyecto político que ganen las urnas. Eso también es de entender la democracia. Entonces, veo en realidad muchos problemas de una cierta conflictividad en torno a eso dentro del municipio de Quito, cuestión que es preocupante, que no es menor. Y por otro lado, yo también veo que esa agenda, como de cierta forma, se va atando a una agenda nacional más amplia
que busca generar la espectacularización de la política, ¿ya? Nos hemos acostumbrado a este sentido de la denunciología como una herramienta para legitimarse en ciertas acciones políticas, y vemos pues que la vocería de este tipo de acciones lo ocupan ciertos actores que están normalmente vinculados a la derecha, y que lo que se busca es esto, ¿no? Es la escenificación de la política como un acto casi de guerra. Hoy en la audiencia, Guarderas dijo exactamente lo que tú mencionas. Dice, no, la alcaldía de Quito no está en riesgo. Lo que está en riesgo son las próximas elecciones. Porque si en las próximas elecciones, ojo ahí, si en las próximas elecciones se permite que las autoridades electas apoyen abiertamente a un candidato, ¿dónde queda la democracia? Entonces, quiero hacerte una disección de esa frase, ¿no? Si la revolución ciudadana, si el progresismo se fortalece en lo local, entonces está mal visto que las autoridades locales se vean como un proyecto político, porque eso es un riesgo para la democracia en torno a las próximas elecciones. Entonces ahí es clara la forma en la que se está entendiendo la democracia de parte de estos sectores, ¿no? Se ha criticado muchísimo a la idea de que una autoridad electa, y hoy también dijo otra cosa importante y no menor, Guarderas, y es que dijo, las declaraciones que hace Pavel Muñoz, sea en el tiempo que sea, en la hora que sea, o en el horario que sea, o en el contexto que sea, son declaraciones del alcalde. Y algunos no nos sentimos representados por la línea política del alcalde. Y el alcalde nos representa a todos, entonces debería abstenerse absolutamente de vertir cualquier comentario de esta naturaleza. Entonces, sí se dan cuenta de la lógica de esa frase, ¿no es cierto? Es como, bueno, sí, es una autoridad electa, pero como es una autoridad electa de mi cantón y me representa, le guste o no, a mí, y no tiene derecho a tener una visión política propia. Eso es lo que se está diciendo. Y esto es muy grave en un contexto como el de Ecuador. Si nosotros hablamos de fortalecer la democracia ecuatoriana, necesariamente tenemos que hablar de fortalecer nuestro sistema de partido. ¿Y cómo fortaleces un sistema de partidos si no es verificando y procurando que las autoridades electas mantengan un vínculo directo y una relación ideológica con su partido? Entonces, que esta gente lo que en realidad está buscando es que quienes ganen elecciones no se deban a sus movimientos, no se deban a una visión ideológica, no se deban absolutamente nada que no sea lo que ellos selectivamente entienden como democracia. Y ahí yace gran parte del problema, ¿no? Queremos autoridades electas y queremos fortalecer la democracia ecuatoriana, pero no en torno a los partidos políticos. Entonces, ¿cómo? Ahí viene el otro cuestionamiento de cómo se está entendiendo la democracia. Cuando en realidad, para mí, el hecho de que una autoridad electa, sea cual fuere, sea asambleísta, sea concejal, sea alcalde, sea prefecto, sea lo que sea, si una autoridad electa se elige por una línea política, debe mantener la línea política que lo llevó a esa posición. Esta es la única manera de fortalecer un sistema democrático. Esta es la única manera de fortalecer nuestros partidos políticos. Entonces, nuevamente, volvemos a la selectividad democrática en el discurso de estos actores. Con más de esto que has puesto sobre la mesa, Emilio, volvemos después de la pausa. Recuerde que estamos en Frente Radiosa. Volvemos con más de Frente Radiosa. Isa, tienes la palabra. Muchas gracias, Yura. Bueno, se han situado varios elementos sobre la mesa que creo que vale la pena recalcar o retomar para seguir con esta segunda parte del debate. Tú hacia el final, Emilio, hacías alusión a este golpe a la democracia, que creo que incluso lo podemos entender en 3 niveles. Evidentemente, al querer destituir, haciendo uso de artimañas legales, de sinsentidos legales al alcalde, se afronta directamente al principio básico de la democracia, el más básico de todos, como es el voto, ¿no? Eso sería un primer nivel. Pero si lo vemos en un segundo nivel, creo que es muy importante retomar esto que tú mencionabas, Emilio, en este golpe que se quiere dar al fortalecimiento del sistema de partidos, porque evidentemente, como tú has dicho, bueno, cuando una autoridad es electa a cuenta de un proyecto político, de un movimiento, de un partido político, y el hecho de que luego se quiera negar la posibilidad a los actores políticos de reconocerse como parte de un proyecto colectivo, creo que es fundamental también evidenciarlo como un golpe a la democracia. Y sobre estos 2 elementos luego hay un tercer golpe que creo que también hay que retomarlo con toda la contundencia del caso, y es el hecho de que
hay una judicialización de la política, hay una persecución a una fuerza política particular, como es el caso de la Revolución Ciudadana, que sabemos que, bueno, Pavel Muñoz es quien está siendo perseguido o amedrentado de alguna manera hoy por hoy, pero junto a él varios de los líderes de la RC han sido víctimas de este tipo de jugarretas legales. Entonces creo que es importante situarlo en esos tres niveles, ¿no? Golpe al voto, golpe al fortalecimiento de los partidos políticos, a la responsabilidad que tienen las figuras frente a sus proyectos y luego también a las fuerzas políticas de representación popular a quienes se les sigue obstruyendo, ¿no? Y ahí retomo esto que tú mismo mencionabas, Emilio, que es fundamental. Cuando una cierta corriente política comienza a fortalecerse desde el local, bueno, contra allá vamos, ¿no? Pero ¿por qué no se aplica o se intenta aplicar este tipo de normas a otros actores cuando ese no es el caso? Porque finalmente creo que también sobre esto hay que discutir, es algo a lo que se ha venido llamando la atención, en qué medida esta norma de alguna manera está sujeta a un sinsentido que busca asfixiar la política, aunque con lo que tú mencionabas al inicio del programa también me queda claro que finalmente no hay argumentación legal que sustente este intento de destitución al alcalde Pavel Muñoz. Pero bueno, habiendo retomado estos elementos de la primera parte del programa, hay otro elemento sobre el que me gustaría seguir conversando contigo, Emilio, y tiene que ver con el rol de la ciudadanía frente a estos intentos. Tú mencionabas que hay una escenificación de la política como un acto de guerra. Evidentemente esto se da desde ciertos actores políticos, pero luego conecta también con sentidos, como bien decía Yura en el segmento pasado, que nos recuerdan o nos remiten al momento de las banderas negras en Quito, bueno, hoy lo que ustedes vivieron en las afueras del tribunal. ¿Qué hay de estos sectores derechizados, radicalizados dentro de la capital que aún siguen intentando resistir frente a este momento de cambio desde el municipio? Bien, yo me mantengo y sostengo que los sectores radicalizados en realidad ni siquiera responden, al menos conscientemente, a una agenda ideológica, ¿ya? Yo no sé, pues, o sea, si las personas que recurren a este tipo de violencia están radicalizadas en el sentido en el que han tenido un aferramiento a las doctrinas neolibertarias o demás. No creo eso. Yo veo que en realidad se ha generado tales narrativas, tales discursos paralelos a la realidad para interpretar todos los sucesos políticos que han llevado a cierto grupo de personas a simplemente creer de una manera absurda y violenta que lo que se les está diciendo es una razón absoluta y es una razón real, cuando no es así. Entonces yo hoy veía, imagínense, solo para darles un ejemplo, hoy una de las personas que les digo que estaba en una actitud bastante violenta, le decía a un asambleísta que estaba presente, decía, claro, usted es la verdadera dueña de la verdad y la verdadera dueña del país. Dese cuenta cómo nos maneja. Y yo, claro, no, o sea, a ver, vamos a hechos muy reales. Yo aprecio a los asambleístas, estoy consciente de sus funciones, pero afirmar que una asambleísta maneja el país y esta señora lo decía con un rencor y una genuina convicción de aquello, ¿no? Lo cual es preocupante, porque ya vemos que no estamos en una discusión en torno a la verdad, no estamos a una discusión en torno a las diferencias políticas, estamos a una discusión que retrata la violencia como herramienta y la verdad como un subsidiario de esa violencia. Es decir, sobre la manera en la que yo ejerzo mi violencia, construyo mi propia verdad. Y sobre eso no puedes tener ningún tipo de acuerdo democrático. O sea, no hay ningún puente de diálogo ni ninguna posibilidad real de conciliación nacional. Lo que se fomenta más bien en esos sentidos es un separatismo violento y abrupto, ¿no? Yo igual creo y considero que no es la mayoría de gente que cae en estas cosas, pero yo creo que esto se debe también a que durante los últimos años la manera de hacerle frente político, al menos a la Revolución Ciudadana, aún en las épocas de gobierno de Rafael Correa, fue un ataque esencialmente violento, ¿ya? Había muy poca discusión de cifras, había muy poca discusión de argumentos, incluso había muy poca discusión ideológica, pero había muchísima violencia de por medio. Y esto fue generando ciertos actores políticos artificiales que en realidad no tenían proyecto político, o sea, que en realidad no tenían ninguna visión ideológica, sino que eran simplemente las barras bravas del odio.
Entonces, ahí es bien difícil discutir de política, ¿no? A mí me encantaría que la discusión en Ecuador sea una cuestión de izquierdas y derechas, bien fundamentadas desde sus distintas alas y vertientes, pero no es el caso. Yo lo que veo es que esa contra violenta que se gestó en gran medida durante el gobierno de Correa generó ciertos actores políticos que legitimaron estos mecanismos de violencia ya absurda como una manera de generar visibilidad social y de conglomerar cierta participación ciudadana. O sea, tú ves ahí ciertos policías retirados, algunos personajes, los personajes del Twitter oscuro que yo les llamo, son personas que ya en realidad en su violencia han generado narrativas y verdades absolutamente ajenas a todo, pero seguramente tendrán dentro de sus filas uno que otro seguidor. Y aunque evidentemente no son muchos y no son la mayoría, porque de lo contrario ganarían elecciones, sí generan un frente de resistencia que ve en la violencia la única opción legítima de participación política. Entonces, quizá Emilio, para tomar esta idea e invitar a matizarla, creo que hay dos cuestiones claves. Uno, digamos, la pregunta habilitante de si, si tras la acción o la actividad política violenta realmente no hay ideología, si es, digamos, una cuestión de desideologización o si es una profundización de esa radicalidad también de derechas no exclusiva en nuestro país, sino que puede encontrar sintonía con varias de las expresiones también a nivel regional, casi como que el clima de época de nuestras derechas es la radicalización también en términos de violencia y con el uso selectivo de los mecanismos institucionales que hemos conversado. Quizá el peor cóctel para nuestra democracia es esa, el uso selectivo de las instituciones combinado con, sí, una faceta ideológica e ideologizada expresada por hechos violentos, ¿no? Es decir, esta paradoja de quienes reivindican una democracia selectiva que termina siendo más autoritaria, excluyente que su contradictor. Entonces creo que sí es para pensar inclusive cómo terminamos caracterizando este momento y este uso selectivo de las herramientas legales para contestar al contradictor político. Y en segunda instancia, retomaría esto que, digamos, te preguntábamos en un inicio respecto a la tarea propia de tu rol de fiscalización. Nos has hecho una lectura relacionada a qué has visto dentro del municipio, qué has visto dentro del consejo, cuál es la posición del consejo. Se supone que el órgano, digamos, llamado a precautelar las condiciones democráticas de la ciudad en términos institucionales, democráticos, de la vía también parlamentaria que existente es el Consejo de Quito. ¿Qué posición se puede respirar del Consejo? ¿Hay unanimidad en cuanto a sostener la voluntad popular expresada de los quiteños expresada en las urnas con la elección de Pavel Muñoz? ¿Hay pequeñas diferencias? ¿Ha habido una división de bloques? ¿Qué puede esperar la ciudad también de sus ediles en este sentido? Bien, yo sobre esto quiero hacer una explicación muy en torno a la comparación de las épocas y del proceso que culminó en la destitución de Jorge Yunda y el proceso actual que estamos viviendo en el Consejo Metropolitano. Lo primero es que el actual Consejo Metropolitano, si bien evidentemente hay diferencias políticas y hay diferencias ideológicas, es un consejo que al no tener un interés directo sobre ciertas cuestiones, le permite generar consensos en torno a cuestiones mucho más programáticas. Les doy un ejemplo. El rato que los concejales salimos de los directorios de las empresas metropolitanas, el concejal deja de tener una incidencia directa respecto de la gestión municipal. Y esto en realidad te permite generar ciertos acuerdos programáticos un poco más amplios que disminuyen pues si se quiere, esta aspereza con la que se manejaba anteriormente el Consejo Metropolitano. Entonces, el actual Consejo Metropolitano de Quito, yo primero no veo una posibilidad de que se genere un frente, si se quiere, o que se genere
una dinámica de boicot a la acción del alcalde, una dinámica de acuerdos políticos para bajarse al alcalde, como ocurrió en las épocas de Jorge Yunda. Yo más bien lo que he visto es un apoyo al alcalde. Evidentemente dentro de eso hay diferencias, ¿no? Hay gente que te dice, ok, yo sí apoyo a la democracia en Quito y apoyo a la institucionalidad del municipio, pero eso no implica que no se debe investigar o que las denuncias, por ejemplo, como las de Guarderas, no deberían procesarse. Y hay, por otro lado, posturas mayoritarias, de hecho, que dicen, miren, Quito está cansado de la desinstitucionalización, del desgobierno de la ciudad. Lo que necesitamos ahorita es, más que nada, apoyar el hombro en un sentido de generar el contexto y la coyuntura política dentro del consejo para que sea el alcalde quien tiene las funciones, quien ejerce esas competencias para ejercer su plan de gobierno, que a fin de cuentas es el que ganó en las urnas. Entonces, existen este tipo de posturas, pero tú no ves una radicalidad ni una violencia como la que existía en el tiempo de Jorge Yunda. Es decir, yo voy todos los días, los martes, a las sesiones de consejo y yo no espero que nadie le lance un vaso al alcalde o a otro concejal. O sea, pensar eso y es inaudito en la situación actual del consejo, lo cual de cierta forma habla bien de de los nuevos compañeros concejales de Quito. Y sin embargo, también sí hay posiciones contrarias, pero en este contexto y en esta situación de gobernabilidad, no tienes el marco de maniobra, si se quiere, para generar los fraccionamientos políticos que podrían derivar en una destitución del alcalde. En eso hay que ser muy claros. Además, tomemos en cuenta la vicealcaldesa, que es mi compañera María Fernanda Racines, que también es del mismo movimiento político del alcalde. Así que no hay el marco político para generar este tipo de maniobras, lo cual es buenas noticias no para el alcalde, sino para la ciudad, porque justamente esa coyuntura es la que permite que el alcalde se siente a trabajar por la ciudad y no se siente a contentar a los concejales, que es una dinámica totalmente distinta. Así que yo por el lado del consejo no me preocupo demasiado. También sí aprovecho para contarles que el día de hoy, durante la audiencia, se hizo referencia a una sesión de consejo de hace algunos meses, en los cuales una concejala hizo justamente un reclamo al alcalde en torno a los temas electorales y en ese momento existió una votación respecto de una resolución propuesta sobre estos temas que no tuvo los votos necesarios para ser aprobada. Es decir, este tema, el tema que hoy se ventiló en audiencia, se trató en consejo hace meses y no recogió los votos ni la voluntad de los concejales para prosperar a una acción que podría derivar en una acción de control del alcalde. Incluso posterior a eso, cuando los denunciantes actuales plantearon su acción, el Consejo Metropolitano aprobó una resolución en respaldo del alcalde, que si bien más allá de su valor jurídico se interpreta como un respaldo político y sobre todo sobre una clara voluntad de que se respete la institucionalidad de la ciudad y el voto de los quiteños y las quiteñas. Y finalmente, y les cito el día de hoy en el TC no estábamos solo los concejales de Revolución Ciudadana, habían compañeros concejales de varios partidos y todos estaban en la misma línea, que era la línea de ver cómo se lleva el proceso y sobre todo decir al Tribunal Contencioso Electoral que nosotros como representantes de los quiteños y las quiteñas estamos observando y estamos atentos a que se respete el voto popular. Entonces vemos que tampoco es una cuestión exclusivamente de bancada RC, no es una cuestión ni siquiera orgánica de partido. Hay una voluntad genuina dentro del Consejo Metropolitano de que se respete la voluntad de los quiteños con la elección del alcalde. Perdón, bueno. Nos acercamos ya al final del programa y quisiera plantearme desde el otro lado, desde el lado más propositivo y preguntarte qué significa la alcaldía de Pavel Muñoz hoy por hoy. Pero antes de que nos puedas responder esta pregunta, también desmenuzarla un poco, ¿no? Porque, a ver, hay dos elementos que me parece clave situar. Por un lado, estamos ante un proyecto de ciudad que evidentemente vuelve a traer aires de esperanza, si se quiere. Hemos visto obra pública, espacio público sobre todo. Luego de, como todos sabemos, y no hace falta volver a traerlo a colación, una ciudad que casi que se sumergió en un periodo de caos durante varias alcaldías. Por primera vez entendería yo que hay una sensación de volver a creer en una política de la esperanza desde la gestión local en la ciudad de Quito. Entonces, sobre eso conectar y preguntarte, bueno, ¿qué significa la alcaldía de Pavel Muñoz? Pero además, no solo a nivel del proyecto de ciudad, del urbano,
creo que también es importante situar esta alcaldía como parte de un proyecto político de la Revolución Ciudadana que por primera vez en su historia quizás comienza a, voy a decirlo así, asegurarse desde lo local hacia arriba, porque durante el periodo del expresidente Rafael Correa nosotros conocimos un proyecto político cuyo poderío estaba sobre todo a nivel nacional, pero ahora sabemos que no, que están en Quito, que están en el propio Guayaquil, entre muchas otras ciudades importantes, ¿no? Entonces también creo que es importante conectar y oír tu opinión al respecto. ¿Cómo se está repensando el proyecto político de la Revolución Ciudadana desde sus poderes locales? En Quito no solo está la alcaldía, también está la propia prefectura. Y eso es importante situarlo porque un poco como te veníamos preguntando, Yura, perdón, yo también, si nosotros pensamos en una clave un poco histórica sobre el proyecto de la Revolución Ciudadana, mucho se ha dicho sobre el hecho de que el repliegue hegemónico, el repliegue de la política de la Revolución Ciudadana como tal, comenzó en Quito con las banderas negras. Es ahí cuando de alguna manera ese proyecto político que había sido hegemónico, que había estado a la vanguardia del proyecto país, comienza a perder la capacidad propositiva y tiene que resguardarse, ¿no? Arranca en Quito y luego, ¿qué? 7 años después ya sabemos dónde estamos, ¿no? Con la mayoría de liderazgos de la RC fuera del país, perseguidos, un largo etcétera, ¿no? Sujetos a una persecución política, judicialización de la política nunca antes vista. Entonces también creo que sobre eso es importante conversar contigo, ¿no? ¿Cómo se comienza a reconstituir un proyecto político en el caso de la Revolución Ciudadana desde lo local? ¿Cómo están conectando y haciendo frente a esa resistencia que en su momento se evidenció en las banderas negras y que además de alguna manera sí tiene un carácter de clase, que es importante marcarlo, y que irrumpió en ese proyecto nacional, popular más amplio que era la Revolución Ciudadana? Bueno, primero, Isa, tú me preguntabas cómo caracterizo la alcaldía de Pavel Muñoz. Y bueno, evidentemente hay cuestiones que son ciertas y que son innegables, y es que se ve mucha más presencia del municipio en la ciudad. El trabajo territorial, no el trabajo político territorial que hacen los concejales, sino el trabajo de gestión municipal desde lo territorial se siente de una manera importante en Quito. Sobre eso también tenemos el elemento dinamizador del metro de Quito. En fin, el municipio se vuelve a ver, se vuelve a visibilizar en el territorio, en la ciudadanía, en la gente, y esto te da un sentido de esperanza. No necesariamente una esperanza de la figura de Pavel Muñoz, sino una esperanza de volver a creer que el Estado es capaz de solventar tus problemas. Y esto, vean, es necesario para una convivencia mínima. Es decir, ni siquiera estamos ya en un sentido de cuestionamiento de qué tan izquierdo, qué tan derecha es Pavel Muñoz, ni qué mismo es la RC. Yo creo que el principal logro de la alcaldía de Pavel Muñoz ha sido recuperar el rol del Estado como un elemento donde los ciudadanos participan y donde los ciudadanos encuentran respuestas a sus conflictos y a sus problemas cotidianos. Esto definitivamente te genera un nuevo momento político. ¿Por qué? Porque yo siento que tanto a nivel local como a nivel nacional hemos vivido épocas de muchísimo abandono en el Ecuador. Los últimos 7 años han estado marcados por una fuerte ausencia del Estado y un repliegue de todos los servicios que brindaba el Estado y que se daban por hecho y que se daban por sentado por parte de la ciudadanía. Yo creo que la alcaldía y la gestión de Pavel Muñoz se ha caracterizado en esa capacidad de decirle a la gente que pueden volver a creer en el Estado, que pueden volver a creer en sus gobiernos y que sus gobiernos tienen la capacidad de generar los cambios que mejoran sus condiciones de vida. Lo primero, eso. Lo segundo, ya más en clave de una línea política, yo sí veo que la capacidad de conducción y de liderazgo de Pavel Muñoz sí da un aire de esperanza que es bastante refrescante en el caso del escenario político que tengo. Recuerden que volvíamos de un escenario de una ingobernabilidad bastante compleja en el Consejo Metropolitano, y el solo hecho de que ya existe una conducción política, ya existe un líder a cargo del municipio, una cabeza dentro del municipio, ya marca una tendencia y un cambio de las dinámicas internas del municipio. Así que yo caracterizaría ese liderazgo como esperanzador. Ahora, atar eso a la RC es una cuestión distinta. La RC está pasando por un momento sumamente complejo, pasa por un momento de 2 derrotas electorales a nivel nacional y también de victorias importantes a niveles locales. Es decir, mantener la prefectura de Pichincha y ganar la alcaldía de Quito no es menor. Yo diría que eso es un logro de una complejidad política inmensa y que merece un análisis bastante profundo.
pero eso también plantea a la RC un nuevo momento. Yo creo que la Revolución Ciudadana está en un momento de reconfiguración. Se ve muy claramente en la Asamblea, por ejemplo, donde yo siento que quizás la RC no mantiene una cierta unidad o una cierta conducción o una cierta cohesión como lo hacía en otros momentos. Y esto para mí es la representación de que la Revolución Ciudadana está en un momento de transformación como movimiento y como partido político. Ahora, el rol de las autoridades locales dentro de esa reinvención de la Revolución Ciudadana es fundamental, porque las autoridades locales, a tener capacidad de gestión, son quienes pueden poner sobre la mesa una agenda que ponga los recursos del Estado al servicio de la ciudadanía. Porque si bien los asambleístas, algunos tienen unas líneas ideológicas más fuertes, más marcadas que otras, tendrán unos mejor, peor discurso, como se quiera interpretar, pero la realidad es que son las autoridades del Ejecutivo quienes tienen capacidad de demostrarle a la gente que pueden solucionar sus problemas. Entonces, sí, definitivamente, este nuevo momento político de la Revolución Ciudadana para mí tiene que tener el papel y la participación preponderante de las autoridades locales que están en el ejercicio de funciones ejecutivas. Sin duda, esto también marcará un rompimiento, un cierto nuevo momento dentro de la Revolución Ciudadana, donde tengamos que sentarnos a decir como, ok, ¿cuál es este nuevo momento de la Revolución Ciudadana? ¿Cuáles son las nuevas causas que vamos a plantear para volver a convertirnos en un movimiento con capacidad de gestión nacional desde el gobierno central? Todas esas son dudas que todavía están replanteándose. Dentro de la Revolución Ciudadana hay un proceso de cambio. Estamos próximos a tener elecciones internas dentro del partido y sin duda ese será el momento para afrontar y sobre todo para generar un nuevo consenso de movimiento político que nos lleve a una agenda programática que nos permita generar nuevas ilusiones movilizadoras para llegar nuevamente al nivel nacional. Esa es la aspiración de todo partido político, y está bien. O sea, una izquierda que no tenga vocación de poder, pues quedémonos en la casa, ¿no? Entonces, veo también como un momento complejo. Es decir, si tú me permites una diferenciación, yo diría que la alcaldía de Pavel Muñoz me parece un momento esperanzador, mientras que el momento que vive la Revolución Ciudadana como partido implica una serie de cambios que van a generar ciertos conflictos internos y que nos van a llevar sobre todo a replantearnos qué somos como movimiento y para dónde vamos como movimiento. No permitir que se pierdan esos postulados y sobre todo demostrar a la gente que estamos en capacidad de volver a ilusionar y sobre todo de volver a responder por esas necesidades de las grandes mayorías. Entonces son dos cosas un poco distintas, pero que van de la mano. Esperemos que el nuevo momento de la Revolución Ciudadana mantenga los brazos abiertos para nuevas agendas y sobre todo para una participación preponderante de las autoridades locales, que por ejemplo como la prefecta, como el mismo alcalde Muñoz, han demostrado que la Revolución Ciudadana todavía es un partido que está en capacidad, es el partido que está en capacidad de responder a las demandas de los ciudadanos. Gracias, Emilio, por esta amplia respuesta y opinión sobre la situación, además que atraviesa el movimiento de la Revolución Ciudadana, que es la bandera política que cobijó en su elección al alcalde Pavel Muñoz y que ahora parecería además le abrió esta incomodidad institucional a través de la denuncia presentada por el consejero Guarderas y que ha sido el motivo del diálogo, de la conversación el día de hoy. Algunas puntualizaciones entonces que nos interesaría recoger desde este espacio en el que hemos abierto, al que lo hemos abierto desde la semana anterior y que hemos además intentado encontrar ciertas trayectorias de los actores, identificar sus intereses, identificar además los escenarios que se pueden construir alrededor de eso. Hoy día con Emilio entonces hemos puesto, por ejemplo, sobre la mesa el tratar de develar finalmente qué hay más allá de la causa específica, concreta, atada a la denuncia presentada por el consejero Guarderas por supuesta infracción electoral. Quisiera conectar además con una intervención, con una entrevista que le hicieran en la mañana a el ex ministro del Interior, José Serrano, en este programa con Alexis Moncayo, quien mencionó además de una cuestión súper interesante que es quién está atrás sustentando la denuncia, de qué espacio organizacional viene más allá de un partido político, que tiene que ver además con una agenda de financiamiento
de ONGs con clara determinación política. Esto creo que ha sido clave. En segundo lugar, Emilio ha sido clarísimo en plantear el rol que han tenido tanto el alcalde como el órgano, digamos, de ediles parlamentarios del Consejo Metropolitano de Quito con claro reconocimiento por sobre las diferencias de las condiciones democráticas y su defensa atada a esto. Quizá un matiz ahí que sería importante invitar a la discusión tiene que ver con los intereses y las agendas que realmente redondean esta intervención y esta denuncia realizada ahí. Será motivo de una próxima discusión, qué es lo que sostienen, por ejemplo, las banderas negras y cómo están inmiscuidas en el resto de la agenda política institucional del país. Con esto damos cierre al programa de hoy día. Agradecemos a Emilio Uzcategui, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, a Isabel. Y nada, nos vemos del siguiente programa. Recuerden que esto fue Frente Radiosa.